Imagina un lugar donde los criminales más buscados del mundo votaban sus propias leyes, elegían a sus líderes democráticamente y desafiaron a los imperios más poderosos de la historia durante más de una década. En los libros de historia se habla de griegos, romanos y grandes imperios europeos como los pilares de la democracia occidental. Pero existe un capítulo que muchos prefieren olvidar. Uno donde los proscritos de la sociedad crearon algo que los reyes y nobles temían más que a cualquier ejército, una república gobernada por piratas. Y no estamos hablando de leyendas o cuentos de taberna. Esto ocurrió de verdad, en un pequeño rincón del Caribe que se convirtió en el dolor de cabeza más grande de 3 imperios. A principios del siglo XVIII, el mundo estaba dominado por monarquías absolutas. Los reyes decidían quién vivía y quién moría, quién era rico y quién mendigo. La palabra democracia era poco más que un recuerdo polvoriento de la antigua Grecia. Mientras tanto, en las Bahamas, existía una isla llamada Nueva Providencia, con un puerto natural tan perfecto que parecía diseñado por la naturaleza. Específicamente, para esconder barcos. Su nombre era Nassau, y estaba a punto de convertirse en algo que haría temblar los cimientos del poder establecido. En 1706, Nassau era poco más que un puñado de edificios derruidos y palmeras. Los españoles la habían atacado años atrás, dejándola prácticamente abandonada. No había gobernador, no había soldados, no había ley. Para cualquier persona normal, esto sería un desastre. Pero para los piratas del Caribe, era el paraíso perfecto esperando ser reclamado. Lo fascinante es cómo empezó todo. No fue una invasión organizada ni un plan maestro, fue algo mucho más orgánico. Los piratas comenzaron a llegar de uno en uno, luego de dos en dos, hasta que cientos de ellos llamaban a Nassau su hogar. Aquí está lo interesante. Estos no eran simples ladrones de mar. Muchos habían sido marineros legítimos, soldados de la marina, incluso capitanes mercantes. Habían trabajado bajo las órdenes de capitanes tiránicos. Habían visto cómo los azotaban por la más mínima falta, cómo morían de hambre mientras los oficiales comían banquetes. Habían experimentado lo peor de la jerarquía naval europea, y cuando tuvieron la oportunidad de crear algo nuevo, hicieron algo sorprendente. Crearon reglas, pero no reglas impuestas desde arriba, sino acordadas entre todos. Algunos historiadores modernos sugieren que lo que surgió en Nassau fue una de las primeras democracias funcionales de la era moderna, aunque esta interpretación aún genera debate en círculos académicos. Lo que sí sabemos con certeza es que los piratas de Nassau desarrollaron un sistema de gobierno que incluía votaciones, división de botín equitativa y derechos que la mayoría de ciudadanos europeos ni siquiera podían soñar. Cuando un barco pirata necesitaba un capitán, los hombres votaban. Si el capitán demostraba ser incompetente o tiránico, lo destituían. Votaban. En batalla, el capitán tenía autoridad absoluta, pero fuera de combate, era simplemente otro miembro de la tripulación. Tenía que comer la misma comida, dormir en las mismas condiciones, y su voto valía exactamente lo mismo que el del grumete más joven. Piénsalo. En esa misma época, en Londres o Madrid, sugerir que un noble y un campesino tuvieran el mismo voto te habría llevado directo a la horca. El botín se dividía según reglas estrictas, acordadas antes de cada viaje. El capitán recibía una porción ligeramente mayor, quizás una parte y media o 2 partes, pero nada comparado con las fortunas que acumulaban los nobles europeos mientras sus súbditos morían de hambre. Los heridos en combate recibían compensación. Perder una pierna valía una cantidad específica, un brazo otra, un ojo otra. Esto suena a sentido común ahora, pero en 1710 era revolucionario. Los marineros de la Marina Británica que quedaban mutilados simplemente eran abandonados en el puerto más cercano sin un penique. Nassau creció rápidamente. En su apogeo, según algunas estimaciones de la época, había entre 1,000 y 2,000 piratas viviendo allí permanentemente, con cientos más entrando y saliendo. Para poner esto en perspectiva,
Muchas ciudades coloniales importantes de América apenas superaban ese número de habitantes. Y estos no eran habitantes cualquiera, eran los hombres más buscados del Atlántico, cada uno con recompensas sobre sus cabezas que harían rico a quien los capturara. Los nombres que surgieron de Nassau se convirtieron en leyendas. Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, con su barba trenzada y mechas encendidas bajo el sombrero que le daban aspecto demoníaco. Charles Vane, conocido por su crueldad incluso entre piratas. Jack Rackham, apodado Calico Jack por su ropa extravagante. Y aquí viene algo que desafía todo lo que pensamos sobre esa época. Anne Bonny y Mary Read, dos mujeres piratas que luchaban junto a los hombres y, según los registros judiciales que aún existen, eran tan temidas como cualquiera de sus compañeros masculinos. En una era donde las mujeres europeas ni siquiera podían poseer propiedades en muchos lugares, estas dos navegaban el Caribe como capitanas de su propio destino. Lo que pasaba en Nassau iba más allá de la simple piratería. Se convirtió en un experimento social. Había tabernas donde piratas de 5 nacionalidades diferentes bebían juntos. Ingleses que habían luchado contra franceses en la Guerra de Sucesión Española ahora dividían botín como hermanos. Negros libertos que habían escapado de la esclavitud encontraban una igualdad que no existía en ninguna otra parte del Caribe. No era perfecto, ni mucho menos, pero para los estándares de 1710 era extraordinariamente progresista. La economía de Nassau funcionaba de una manera peculiar. Los piratas salían en expediciones, capturaban barcos mercantes y regresaban con mercancías de todo tipo. Sedas de China, especias de las Indias, ron del Caribe, oro de América del Sur. Estas mercancías se vendían a precios ridículamente bajos a comerciantes dispuestos a hacer la vista gorda sobre su procedencia. Algunos estudios recientes sugieren que comerciantes respetables de ciudades como Charleston, Boston y hasta Londres mantenían contactos regulares con Nassau, aunque esto contradecía sus declaraciones públicas de repudio a la piratería. Los grandes imperios no podían tolerarlo. España, Inglaterra y Francia veían a Nassau como una amenaza existencial, no solo por el dinero que perdían, que era considerable, sino por lo que representaba. Aquí había criminales viviendo mejor que ciudadanos honrados, gobernándose a sí mismos, desafiando la idea misma de que las personas necesitaban reyes y nobles para mantener el orden. Era un ejemplo peligroso. Si los marineros comunes veían que podían vivir libres y prósperos como piratas, ¿quién tripularía los barcos mercantes? ¿Quién serviría en las armadas reales? Las historias que llegaban desde Nassau alimentaban pesadillas en las cortes europeas. Se decía que los piratas habían establecido su propia moneda, sus propios tribunales para resolver disputas, incluso algo parecido a un código penal. Algunos relatos de la época mencionan un consejo de capitanes que se reunía para tomar decisiones importantes que afectaban a toda la comunidad. La veracidad exacta de estos detalles aún se debate entre historiadores, pero lo que está claro es que alguna forma de organización colectiva existía y funcionaba. Pero Nassau tenía un problema fundamental que eventualmente causaría su caída, su éxito. Mientras más exitosos eran los piratas, más atención atraían. Cada barco capturado era un insulto directo a algún noble o comerciante poderoso. Cada carga de oro robada significaba menos impuestos para las coronas europeas. La presión sobre los gobiernos para hacer algo con Nassau crecía constantemente. En 1717, el rey Jorge de Inglaterra tomó una decisión. Enviaría a un hombre llamado Woodes Rogers a Nassau con una oferta: perdón total para cualquier pirata que abandonara esa vida, y la horca para quienes se negaran. Rogers era la elección perfecta para esta misión imposible. Él mismo había sido corsario, había navegado el mundo, entendía la mentalidad de los hombres de mar, y venía con suficientes barcos de guerra como para hacer que su amenaza fuera muy real. Cuando Rogers llegó a Nassau en julio de 1718, encontró algo que probablemente no esperaba: una ciudad funcionando. Había calles, aunque polvorientas. Había comercios,
aunque vendieran mercancía robada. Había orden, aunque impuesto por los propios piratas. La tensión debió ser increíble. Aquí estaba el representante del rey, ofreciendo perdón con una mano y sosteniendo una soga con la otra, frente a hombres que habían vivido años sin responder a nadie. Lo que pasó después cambió el Caribe para siempre. Y así es como terminó uno de los experimentos sociales más fascinantes de la historia. Aunque esa historia aún tenía algunos capítulos sorprendentes que escribir. La decisión que tomaron los piratas de Nassau cuando vieron los barcos de guerra de Woodes Rogers en el horizonte revelaría algo fundamental sobre la naturaleza humana. Algunos capitanes, como Benjamin Hornigold, que había sido prácticamente el líder no oficial de Nassau durante años, decidieron aceptar el perdón real. Hornigold había entendido algo que otros se negaban a ver. La fiesta estaba terminando. Los imperios tenían recursos infinitos, tiempo infinito y la determinación de aplastar lo que consideraban una rebelión contra el orden natural del mundo. Pero otros capitanes vieron la oferta de Rogers como lo que realmente era, una rendición. Charles Vane fue el más vocal en su rechazo. La noche antes de que Rogers desembarcara oficialmente, Vane hizo algo audaz hasta para los estándares piratas. Cargó un barco con pólvora, prendió fuego a la cubierta y lo envió directamente hacia la flota británica anclada. Era una declaración de guerra, una forma de decirle a Rogers y al rey Jorge que algunos hombres preferían morir libres que vivir arrodillados. El barco de fuego no hundió ninguna nave británica, pero logró su propósito. En el caos, Vane y su tripulación escaparon de Nassau, llevándose consigo a otros piratas que compartían su filosofía. Entre ellos, estaba un joven que se convertiría en uno de los piratas más notorios de la historia, Jack Rackham. Lo curioso es que Vane y Rackham eventualmente tendrían un desacuerdo tan grande que la tripulación votaría para destituir a Vane como capitán. Incluso en su huida, los principios democráticos que habían aprendido en Nassau seguían funcionando. Mientras tanto, Rogers comenzó la difícil tarea de transformar Nassau de refugio pirata a colonia británica respetable. Hay que reconocerle algo. El hombre tenía agallas. Llegó con apenas unos pocos soldados y se enfrentó a cientos de hombres que habían pasado años matando por mucho menos que lo que él representaba. Ofreció el perdón del rey a todos los que lo aceptaran antes de una fecha límite específica. Cientos de piratas aceptaron, algunos porque estaban cansados de huir, otros porque habían acumulado suficiente riqueza y querían disfrutarla sin mirar constantemente sobre sus hombros, y otros simplemente porque Rogers les ofreció algo que nunca habían tenido, la posibilidad de una vida normal. Pero aquí está lo fascinante de esta historia. Rogers no simplemente aplastó la cultura pirata de Nassau, la absorbió y la transformó. Muchos de los antiguos piratas que aceptaron el perdón se convirtieron en cazadores de piratas, persiguiendo a sus antiguos compañeros con el mismo fervor con el que antes atacaban barcos mercantes. Benjamin Hornigold se convirtió en uno de los cazadores más efectivos, usando todo su conocimiento de tácticas piratas para capturar a quienes se negaban a rendirse. La ironía es aplastante. El hombre que había ayudado a construir la República Pirata ahora trabajaba para destruir a quienes defendían los mismos principios que él había establecido. Los piratas que rechazaron el perdón se dispersaron por todo el Caribe. Barba Negra navegó hacia Carolina del Norte, donde, según algunas teorías, llegó a un acuerdo con el gobernador local, quien supuestamente recibía una parte del botín a cambio de hacer la vista gorda. Esto nunca se comprobó definitivamente, pero cuando Barba Negra finalmente fue cazado y asesinado en noviembre de 1718, las circunstancias fueron sospechosas. El gobernador de Virginia, no el de Carolina del Norte, envió la expedición que lo mató. Algunos historiadores interpretan esto como evidencia de que efectivamente existía protección gubernamental y que Virginia decidió actuar porque Carolina del Norte no lo haría. La muerte de Barba Negra fue brutal. Según los informes del teniente Robert Maynard, quien lideró el ataque, Barba Negra recibió 5 disparos y 20 puñaladas antes de caer.
Maynard cortó la cabeza del pirata y la colgó del bauprés de su barco como advertencia. El mensaje era claro. La era de los piratas estaba terminando, y no habría misericordia para quienes insistieran en continuar. Charles Vane tuvo un final diferente pero igualmente dramático. Después de que su propia tripulación lo destituyera por cobardía al negarse a atacar un barco de guerra francés, Vane terminó naufragando en una isla desierta. Vivió allí durante semanas comiendo lo que podía encontrar, hasta que un barco finalmente lo rescató. La cruel ironía es que el capitán de ese barco lo reconoció, y en lugar de dejarlo en el primer puerto, lo llevó directamente a Jamaica, donde fue juzgado y ahorcado en marzo de 1720. Jack Rackham y sus compañeras Anne Bonny y Mary Read fueron capturados en octubre de 1720. Los detalles del juicio revelan aspectos fascinantes de sus vidas. Mary Read había pasado la mayor parte de su infancia disfrazada de niño para que su madre pudiera cobrar una herencia destinada a un hermano fallecido. Se había alistado en el ejército británico, aún disfrazada, y había luchado en Flandes antes de convertirse en pirata. Anne Bonny había nacido en Irlanda como hija ilegítima de un abogado y su sirvienta, y había sido llevada a las Américas, donde eventualmente escapó de un matrimonio infeliz para unirse a Rackham. Durante el juicio, tanto Bonny como Read anunciaron que estaban embarazadas, lo cual, según la ley británica de la época, impedía que fueran ejecutadas inmediatamente. La idea era preservar la vida del niño inocente, aunque la madre fuera ejecutada después del parto. Mary Read murió de fiebre en prisión antes de dar a luz. Anne Bonny simplemente desapareció de los registros históricos. Su ejecución nunca fue documentada, lo que ha llevado a especulaciones de que su padre, que era relativamente adinerado, pudo haber comprado su libertad. Algunos investigadores sugieren que pudo haber regresado a Carolina del Sur y vivido una vida tranquila bajo otro nombre, pero esto permanece como una de las incógnitas más intrigantes de la historia de la piratería. Para 1725, la edad dorada de la piratería había terminado efectivamente. Las naciones europeas habían coordinado esfuerzos, aumentado patrullas navales y, lo más importante, habían eliminado el refugio seguro que Nassau representaba. Sin un lugar donde descansar, reparar barcos y vender botín, la piratería se volvió insostenible como forma de vida. Los últimos piratas se convirtieron en simples criminales, huyendo constantemente, muy lejos de los días de gloria cuando podían pasear libremente por las calles de Nassau. Hay algo profundamente humano en la historia de la República Pirata que merece reflexión. Estos hombres y mujeres, muchos de ellos analfabetos y sin educación formal, crearon algo que desafiaba las estructuras de poder más antiguas del mundo. No porque hubieran leído a filósofos griegos o estudiado teorías políticas, sino porque habían experimentado personalmente la tiranía y decidieron que debía existir una forma mejor. Su experimento fue imperfecto y eventualmente fracasó, pero dejó lecciones que resuenan incluso ahora. Nos recuerda que el poder para cambiar circunstancias injustas no viene necesariamente de instituciones o autoridades, sino de personas ordinarias que deciden colectivamente que merecen algo mejor. Los piratas de Nassau no esperaron que algún rey benevolente les concediera derechos. Los tomaron, los definieron ellos mismos y los defendieron mientras pudieron. Claro, lo hicieron mediante métodos que no podemos ni debemos romantizar. El robo y la violencia eran parte integral de su modo de vida, pero el principio subyacente, que las personas comunes pueden autogobernarse de manera efectiva cuando se les da la oportunidad, ese principio sobrevivió mucho después de que el último pirata fuera capturado. Nassau hoy es una ciudad turística bulliciosa, capital de las Bahamas, llena de resorts y cruceros. Los visitantes pasean por las mismas calles donde Barbanegra una vez planeó asaltos, donde Anne Bonny desafió las expectativas de toda una era. Hay monumentos y museos dedicados a esa época, convertida ahora en folclore pintoresco. Pero debajo del barniz turístico, si sabes dónde buscar, aún puedes encontrar ecos de aquellos días extraordinarios cuando los proscritos del mundo construyeron algo que ningún rey había logrado:
una sociedad donde el valor de un hombre no se medía por su nacimiento, sino por su coraje y su contribución al bien colectivo. Lo que ocurrió después del colapso de Nassau es algo que la mayoría de historiadores apenas mencionan, pero que resulta absolutamente fascinante. Porque la historia no terminó cuando Rogers tomó control de la isla. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando a revelar su verdadero impacto. Uno de los aspectos más curiosos es cómo los ideales de Nassau se filtraron en la sociedad legítima. Rogers, el cazador de piratas convertido en gobernador, se encontró con un problema inesperado. Los antiguos piratas que habían aceptado el perdón no sabían vivir bajo el sistema rígido que intentaba imponer. Estaban acostumbrados a votar, a cuestionar órdenes injustas, a exigir su parte justa de cualquier beneficio. Rogers intentó establecer un sistema de gobierno tradicional británico, pero sus propios ciudadanos, los ex-piratas, constantemente desafiaban decisiones arbitrarias. Querían saber por qué se tomaban ciertas decisiones, exigían transparencia, rechazaban órdenes que consideraban injustas. Esto creó algo extraordinario. Nassau, bajo Rogers, se convirtió en una colonia británica extrañamente progresista para su época. No porque Rogers lo deseara, sino porque la población simplemente no aceptaba otra cosa. Habían probado algo diferente, y ese conocimiento no podía borrarse. Documentos de la época muestran quejas constantes de Rogers a Londres sobre la imposibilidad de gobernar a estos hombres como se gobernaba cualquier otra colonia. Pedía más tropas, más autoridad, porque los métodos normales simplemente no funcionaban. Pero hay algo más profundo aquí. La influencia de Nassau se extendió mucho más allá de las Bahamas. Los marineros que habían servido en barcos piratas, que habían visto o experimentado ese sistema igualitario, regresaron eventualmente a puertos de toda Europa y América. Llevaron consigo ideas, pequeñas semillas de pensamiento revolucionario. En las tabernas de Liverpool, en los muelles de Boston, en los puertos de Ámsterdam, estos hombres contaban historias. Y no eran solo cuentos de tesoros y aventuras, sino relatos de cómo las cosas podían ser diferentes. Algunos académicos modernos han trazado conexiones interesantes, aunque debatidas, entre los códigos piratas y los movimientos revolucionarios que surgieron décadas después. La Revolución Americana de 1776, con sus ideas de gobierno representativo y derechos individuales, ocurrió apenas medio siglo después del apogeo de Nassau. La Revolución Francesa de 1789, con su énfasis en libertad, igualdad y fraternidad, resonaba curiosamente con principios que los piratas habían practicado décadas antes. Esto no es sugerir que los piratas causaron estas revoluciones, eso sería absurdo, pero sí plantea una pregunta fascinante. Estas ideas igualitarias flotando en la conciencia cultural de la época, contadas y recontadas en puertos y tabernas, contribuyeron al caldo de cultivo que eventualmente hizo posibles estos cambios masivos. Lo comprobado es esto. Los documentos navales de la época muestran cambios graduales en cómo se trataba a los marineros comunes. Las compensaciones por heridas, que los piratas habían establecido como norma, lentamente comenzaron a aparecer en contratos navales legítimos. La idea de que los marineros merecían una porción justa de las ganancias de un viaje exitoso, aunque nunca implementada completamente, se discutía cada vez más. Las protestas de marineros contra condiciones abusivas se volvieron más frecuentes y organizadas, y sus demandas a menudo reflejaban los sistemas que habían existido en barcos piratas. Existe también un aspecto tecnológico raramente discutido. Los piratas de Nassau fueron innovadores navales notables. Necesitaban barcos rápidos que pudieran cazar presas, pero también escapar de perseguidores. Desarrollaron modificaciones a diseños existentes, velas optimizadas para velocidad, cascos más ligeros, sistemas de armamento más eficientes. Cuando estos piratas aceptaron el perdón o fueron capturados, este conocimiento se integró en el diseño naval legítimo. Algunos de los barcos de guerra más efectivos de mediados del siglo XVIII
Incorporaban características que primero habían sido desarrolladas o perfeccionadas por constructores navales que trabajaban para piratas. La relación entre comercio legítimo y piratería también resulta más compleja de lo que los libros de historia tradicionales admiten. Investigaciones recientes en archivos comerciales revelan que la línea entre ambos mundos era extremadamente borrosa. Comerciantes respetables de Charleston, por ejemplo, vendían provisiones a Nassau regularmente. Compraban mercancías sin preguntar su origen. Algunos incluso invertían secretamente en expediciones piratas, financiando viajes a cambio de una porción del botín. Cuando Nassau cayó, estas conexiones no desaparecieron simplemente, se volvieron más discretas. Uno de los casos más documentados involucra a un comerciante de Boston llamado Thomas Barrow. Sus registros comerciales, descubiertos en archivos estatales, muestran transacciones claramente vinculadas a Nassau entre 1715 y 1718. Vendía pólvora, cuerdas, herramientas de carpintería, todo lo necesario para mantener barcos piratas operando. Simultáneamente, Barrow era miembro respetado de su comunidad, asistía a la iglesia cada domingo y públicamente denunciaba la piratería como un azote moral. Esta hipocresía era la norma, no la excepción. La economía colonial dependía más de estos intercambios grises de lo que nadie quería admitir. También está el aspecto humano de lo que les ocurrió a los piratas comunes, no los capitanes famosos, sino los cientos de hombres ordinarios que formaban las tripulaciones. Muchos aceptaron el perdón e intentaron reintegrarse a la sociedad. Los registros parroquiales de Nassau y las islas circundantes muestran un fenómeno interesante. Antiguos piratas casándose, teniendo hijos, estableciendo pequeños negocios. Un carpintero que había construido barcos para Barbanegra abrió un taller en Nassau y prosperó. Un antiguo artillero se convirtió en pescador. Estos hombres llevaban consigo cicatrices, historias y una perspectiva del mundo que era fundamentalmente diferente a la de sus vecinos. Sus hijos crecieron escuchando estas historias. Imagina ser un niño en Nassau en 1730, escuchando a tu padre contar cómo una vez navegó con los hombres más libres del mundo, cómo votaron por sus líderes, cómo compartieron el botín equitativamente. Esas historias moldean a las personas. Crean expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Varias figuras importantes en la historia temprana de las Bahamas, como colonia independiente, eran hijos o nietos de piratas, y algunos académicos sugieren que esta herencia cultural influyó en cómo se desarrolló la identidad nacional bahameña. Hay también consecuencias inesperadas del fin de la piratería que afectaron el comercio global. Con Nassau pacificado y los mares relativamente seguros, el comercio atlántico explotó. El volumen de mercancías, moviéndose entre Europa, África y las Américas, se multiplicó. Esto aceleró la industrialización europea, que dependía de materias primas coloniales. Paradójicamente, al eliminar a los piratas que interrumpían este comercio, los imperios europeos fortalecieron el sistema económico que eventualmente llevó a la esclavitud masiva y la explotación colonial a escalas antes imposibles. Nassau libre había sido un dolor de cabeza para los imperios, pero también había sido un limitante involuntario de sus peores excesos. Este es uno de los aspectos más complicados moralmente de toda la historia. Los piratas, por todas sus virtudes democráticas internas, participaban activamente en un sistema económico brutal. Atacaban barcos de esclavos, sí, pero no siempre liberaban a los cautivos. A veces los vendían ellos mismos. Robaban carga de plantaciones mantenidas por trabajo esclavo, pero consumían y vendían esos productos sin remordimiento. Su libertad personal coexistía con la participación en uno de los sistemas más opresivos de la historia humana. Esto nos enseña algo valioso sobre la naturaleza humana y el cambio social. Las personas pueden ser progresistas en algunos aspectos, mientras permanecen cegadas en otros. Los piratas habían superado las jerarquías rígidas de clase y nacionalidad dentro de sus propias comunidades, pero muchos no extendían esa igualdad a todas las personas. Es un recordatorio de que el progreso moral es siempre parcial,
siempre incompleto. Y cada generación tiene puntos ciegos que las generaciones futuras verán con claridad. La lección más poderosa de Nassau no es que los piratas eran héroes o villanos, sino que eran humanos. Humanos que cuando se les dio la oportunidad, eligieron crear algo más justo que lo que habían conocido. No lo hicieron perfectamente. Cometieron terribles errores, pero lo intentaron. Y ese intento, con todos sus defectos, demostró que la gente ordinaria, sin títulos ni educación formal, puede imaginar y construir sistemas de gobierno que desafían a los más poderosos del mundo. Hoy tenemos el privilegio de mirar atrás y ver tanto sus aciertos como sus errores. Podemos aprender de ambos. Podemos reconocer que el cambio real viene de personas que se atreven a imaginar algo mejor y actúan sobre esa visión, pero también que debemos examinar constantemente nuestros propios puntos ciegos. Los piratas de Nassau nos regalaron una verdad incómoda, que la autoridad no es inherente a ninguna persona o institución, sino que existe solo mientras las personas elijan aceptarla. Y cuando suficientes personas deciden que merecen algo mejor, ninguna armada del mundo puede detenerlas para siempre. Aunque Nassau cayó, la idea sobrevivió. Y las ideas, a diferencia de los barcos o las ciudades, no pueden hundirse.